días. Bueno, esta asesoría es para los muchachos del grado 11. Ahí básicamente vamos a mirar cómo es que se debería solucionar lo de la guía. Y básicamente es como análisis de ilustraciones. Bueno, o sea, tratar de sacar una información en relación a lo de la ilustración. Entonces, fíjese que la primera pregunta está orientada frente a la composición, o más bien frente al nombre, ¿no? El nombre que se llama es hidrocarburos. La pregunta básica es ¿por qué se llaman hidrocarburos? ¿Sí? ¿Por qué creen que se llaman hidrocarburos? Entonces, fíjense muy bien que tenemos 4 moléculas de ejemplo ahí, ¿listo? Una se llama alcano, pero la molécula se llama etano. Esa molécula la voy a escribir, la voy a dibujar, es más o menos así. ¿Qué significa estas convenciones? Estas convenciones significa cuando usted se encuentra esta convención, significa que el enlace está saliendo fuera del plano. Es un enlace que está fuera del plano. Mientras que se encuentra esta convención que es puntiagudo, el enlace está adentro del plano, o sea, está en esta dirección. ¿Sí? Mientras que uno está así, el otro está así, adentro del plano. Entonces eso da una idea de cómo se organizan geométricamente, ¿sí? En un espacio 3D, de 3 dimensiones. Bueno, pero no vamos a tratar de profundizar ahí. Hay otro tipo que se llama alqueno, su molécula de ejemplo es eteno y tiene una fórmula de esta forma. Acuérdese, eso va por fuera, por dentro del plano y esta va por fuera del plano. ¿Listo? Está la otra molécula que se llama alquino. ¿Listo? Su molécula de ejemplo es el acetileno y su fórmula o su estructura es de esta forma. Fíjese que aquí ya no tenemos nada de si está por dentro o por fuera del plano, ¿no? Y tenemos finalmente el aromático, que su molécula más representativa es el benceno. Benceno que tiene una estructura de esta forma. H, 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 H y H. Y hay una deslocalización de un enlace acá. Cuando yo hablo de deslocalización significa que no sé dónde está ubicado. De un enlace aquí y me permite, pues obviamente, que se forme esta molécula que se llama benceno y es una molécula aromática. Fíjese que la primera pregunta es ¿por qué se llaman hidrocarburos? ¿Por qué se llaman hidrocarburos? Entonces, el hecho que se llaman hidrocarburos, hidro viene de hidrógeno, carburos viene de carbono, que estos dos son elementos químicos, hidrógeno, carbono. Fíjense muy bien, cada molécula de ejemplo, de cada, digamos, compuesto o familia de compuestos, tienen carbono e hidrógeno, carbono e hidrógeno, carbono e hidrógeno. Y aquí, en el aromático, cuando yo escribí estos punticos representan
que hay un átomo de carbono, o sea que hay carbonos e hidrógenos. ¿Listo? Entonces, cada ejemplo tiene hidrógenos y carbonos. Por lo tanto, su composición, ¿sí?, le da su nombre, ¿sí? El hecho que tengan hidrógeno y carbono le da el nombre de hidrocarburos. Listo. La otra pregunta nos dicen es cuántos tipos de hidrocarburos existen. Entonces, si nosotros miramos, existen un tipo que se llama alcano, alqueno, alquino y aromáticos. ¿Listo? Entonces hay 1, 2, 3, 4 tipos de hidrocarburos. ¿En qué se diferencia? ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos los alcanos, vamos a hacerle una otra hojita. Los alcanos son compuestos que tienen un enlace sencillo. Entonces, si nosotros tenemos hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, este alcano tiene enlaces sencillos con el hidrógeno, con el otro carbono, con el hidrógeno y con el hidrógeno. Igual, este carbono tiene un enlace sencillo con hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y un enlace sencillo con el otro carbono. Entonces, eso es una de las características de los alcanos. Otra característica de los alcanos son sus ángulos de enlace. Si nosotros miramos las ilustraciones, entonces, por ejemplo, tenemos ilustraciones en que su ángulo de enlace es de 109,5 grados, ¿sí? Ese es su ángulo de enlace. Todos estos ángulos tienen 109,5 grados. En términos sencillos es un tetraedro geométrico. Bueno, otra de las moléculas ejemplo para el tipo de hidrocarburo están los alquenos. Si ustedes miran, los alquenos tienen una estructura de esta forma. Pongámoslo así, H. Entonces fíjense, los alquenos ya se diferencian de los alcanos porque tienen un doble enlace entre carbono y carbono. Un enlace sencillo entre carbono e hidrógeno y un enlace doble entre carbono y carbono. Si ustedes se fijan, aquí el enlace es sencillo entre carbono y carbono, es sencillo entre carbono y hidrógeno. Entonces esa es la diferencia que radica entre los alcanos y los alquenos. Otra de las cosas es, por ejemplo, su ángulo de enlace. Su ángulo de enlace es de 122 grados. ¿Listo? Ese es su ángulo de enlace. También aquí hay 122 grados, 122 grados, 122 grados. Ese es su enlace. Si nosotros lo viéramos en forma tridimensional, la molécula de alqueno sería un plano. Estaría sobre un plano. ¿Listo? Bueno, el otro grupo son los alquinos. Los alquinos tienen una estructura de esta forma. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? Pues básicamente que los alquinos tienen 3 enlaces entre carbono y carbono. Entonces, como tiene 3 enlaces entre carbono y carbono, se llaman alquinos. Los alquenos tienen 2 enlaces entre carbono y carbono, y los alcanos un enlace sencillo.
Fíjese que entre carbono e hidrógeno en los alquinos el enlace es sencillo, entonces ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es su geometría? Su geometría es básicamente esta, en donde su ángulo de enlace es de 180 grados, o sea, es una línea, es una estructura lineal. ¿Listo? ¿Qué podemos también diferenciar frente a esto? Frente a los alcanos, alquenos y alquinos. Es una diferencia que radica en la distancia de enlace. Por ejemplo, la distancia de enlace entre alcanos es 1,54 Armstrong. Acuérdese que un Armstrong es igual a tener 1 por 10 a la menos 10 metros. O sea, 1 sobre 10 a la 10 metros. O sea, eso es 0,0000001. ¿Listo? Entonces, acá los alcanos tienen una distancia entre 1,54 Armstrong. Entre alquenos, la distancia es 1,34 Armstrong. Y entre alquinos, la distancia es 1,21 Armstrong. Fíjese que la distancia en alcanos es más grande que en alquenos. Y la distancia en alquenos es más grande que en alquinos. O sea que a mayor número de enlaces, la distancia es más bajita.